Bueno, vamos entonces. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, según la hora en la que estén conectándose a ver esta charla. Bienvenidos y bienvenidas a esta insólita presentación que vamos a tener junto a Noah. ¿Cómo andás, Noah? Buenas, aquí estamos planeando maldades, no maldades, pero bueno, cosas raras. Bondades literarias, vamos a Sí, llamarlas. Vamos a hacer una ñoñada que, como nos gusta hacer, de poder hablar de libros, de ficción, de teología, y bueno, creo que da para un montón. Yo tengo muchas ganas de tener esta charla. Sé que vos también has estado elucubrando grandes ideas. sí. Sí, hoy precisamente estaba hablando con una librera de aquí de la ciudad sobre el fin de las presentaciones de libros, como que ya no se deben hacer, que no funcionan. Así que yo creo que pega muy bien que hagamos esto porque realmente es algo muy raro, es una especie de conversación, queremos hablar del libro y dárselo a conocer a gente, pero también queremos hablar de las cosas estas que nos gustan, que coincidimos tú y yo, ¿no? De Ujú. literatura y de esas cosas frikis y ñoñas, como dicen. Y bueno, y concretamente el libro del que tengo muchas ganas de hablar porque me gustó un montón y me honra que me hayas invitado para charlar de esto, es tu reciente libro de cuentos, de ficción, que se llama poderosamente El día antes del fin del mundo. Y otros relatos tranquilos, y otros relatos para un apocalipsis tranquilo, muy de pandemia, ¿no? Este apocalipsis que está sucediendo, pero como que no termina de pasar al mismo tiempo. Antes de que nos metamos concretamente a hablar de esto, si tuvieras que decirme, ¿no? A quién sos, qué haces, de dónde venís y hacia dónde vas, ¿qué me dirías de vos? Bueno, a ver, es difícil resumir. En principio soy escritora, es a lo que más me gusta dedicarme, pero trabajo, soy traductora, editora también de libros, trabajo sobre todo traduciendo, especializada en teología y ciencias bíblicas, yo estudio hebreo, Ujú. lenguas clásicas y eso, así que pues eso, me dedico sobre todo a traducir manuales de teología y cosas así, ¿no? Pero en realidad lo que intento dedicar más tiempo es a escribir tengo una columna en Protestante Digital desde hace ya 10, 12 años, Ujú. ¿no? Creo que hace 12 años este año ya. Y, y me gusta mucho hablar de la teología, pero desde fuera de la teología, desde otras disciplinas, Ajá. intentando hacer otras cosas, o incluso hacer ficción como tal, ¿no? Escribir lo que Ujú. viene siendo ser escritor habitual, ¿no? Y un poco ese es el resumen. Estoy ahora viviendo en Granada, en España. Por ahí se escucharán los gritos de mis hijos porque no hay manera de acostarlos pronto, porque ahora anochece tarde, aquí estamos entrando en el verano y entonces anochece tarde y no se quieren ir a dormir. Así que bueno, si se Está escuchan muy voces bien. y tal, no son fantasmas, son ellos. Así que ya queda. Me encanta esto que decís acerca de hablar de teología, pero desde afuera o algo por el estilo. Y creo que en este libro lo hablas de muchas maneras, como desde afuera. ¿Qué te llevó a escribir El día antes del fin del mundo y otros relatos para un apocalipsis tranquilo? Pues me llevó un poco la urgencia. Yo llevo mucho tiempo escribiendo, siempre estoy escribiendo cosas, ¿no? Y siempre tengo relatos sueltos, ideas sueltas por ahí que normalmente no tienen forma ni tienen nada. Por Semana Santa se me rompió el ordenador, mi Mac era muy viejito ya, tenía muchísimos años, de un día a otro tenía que morir, pero me pilló justo en el momento en que dije, ostras, no Justo sé, ahora no. ¿ahora qué hago yo? No puedo estar sin ordenador, no sé cómo estar sin ordenador. Entonces me puse a hablar con mi iglesia. Mi iglesia son un montón de amigos, de hermanos, con los que muchas veces hacemos esas llamadas de urgencia por WhatsApp. Oye, se me ha roto el ordenador, alguien puede orar por esto, darme ideas, lo que queráis, ¿no? Y entonces a una amiga mía, hermana también, me dijo, oye, danos cosas para padrinar tu ordenador, o sea, danos, no sé, había estado escribiendo relatos, pequeñas cosas de ficción en el Ajá. Facebook, que lo utilicé un poco de blog o de cajón desastre, ¿no? Y les gustó mucho. Y dije, ah, pues yo puedo hacer esto. Y al final una cosa llevó a la otra, y una cosa llevó a la otra, y al final acabé hablando con los de Música y Letras, que son una pequeña editorial, esto está al revés, pero bueno, Ujú. que está afincada en Barcelona y ellos son mexicanos. Están empezando a sacar un material así muy interesante y creo que el editor, que es El Mundo, está suficientemente loco como para auspiciar un libro de relatos en clave Mira. teológica, pero sigue siendo ficción.
Y lo hablé con él y le gustó la idea, así que lo sacamos súper rápido, o sea, recopilé los libros rápido y tal. La idea era eso, poder financiar el ordenador nuevo, básicamente, ¿no? Y al Ujú. final, a mí bueno, al final ha funcionado. No tanto el ordenador, o sea, sí lo he podido, ¿no? Pero era más la idea de poder sacar cosas y de empezar a salir. Luego te pregunté eso un día. Hay que hacer actividades, hay que hacer cosas, porque cuesta un poco, ¿no? En estos tiempos de pandemia. Y me alegró mucho que Efectivamente. pudieras leerlo y que te sumaras a hacer esto, porque sin ser en sí una presentación de libro, ¿no? Eh, no oficialmente o no protocolariamente la misma presentación de siempre, ¿no? Pero está guay poder hablar con otra gente de esto y poder explicar las cosas un poco más a fondo. Esa es un poco la Bueno, historia. ujú. No, y además escribir un libro es una tarea tan titánica cuando uno está embarcado en eso que parece que es demasiado y que es abrumador y que en realidad uno necesita como elaborarlo, elaborarlo. Yo vengo escribiendo desde hace un tiempo y tengo seco de la cabeza a mis amigos, para no hablar de Almendra, mi esposa, de hablarles y decirles, a ver, ¿cómo ves esto? ¿Qué te parece esta situación? Porque como te chupa el alma escribir un Sí. libro. Ya ni te Como pasa de yo, mí. O sea, ya es como, no me vengas, o sea, ya hablamos. O sea, cuando tengas el texto escrito, me lo pasas, lo leo y lo hablamos, pero no empieces a contarme ideas porque lo utilizo de saco de boxeo. O sea, ¿y si hago esto? Y luego no sé qué dice, pero ¿para qué me preguntas a mí si estás intentando hablar contigo mismo para sacar las cosas? O sea, que ya te entiendo perfectamente. sí, sí, sí. A mí me gusta algo que dice Cortázar, que hay un personaje que está hablando con otro y le dice, cuando estoy hablando con vos sos como un espejo de bronce, sos como una lámina de bronce que me rebota el sonido. Bueno, un poco quizás sea así esta charla informal, esta presentación de libro informal que estamos por tener. Estamos hablando del libro que acaba de publicar Noah, que se llama El día antes del fin del mundo y otros relatos para un apocalipsis tranquilo. Y además de justamente El día antes del fin del mundo, que es el primero de estos relatos, hay varios otros. Yo quiero hacer como un pantallazo antes de que nos metamos a intentar descifrar algunas claves de sentido, algunos de los que creo que son hermosos aportes de este texto, pero hacer como un pantallazo rápido de los cuentos, ¿sí? Y vamos a intentar, si me ayudas, hacer como un resumen de qué van los cuentos. Este primero, El día antes del fin del mundo. Yo tengo que decir que apenas lo leí me acordé inmediatamente de Los dejados atrás, estas novelas de ficción que estuvieron tan de moda en los 90 y a principios de los 2000, de Tim LaHaye y Jerry B. Jenkins. Tiene como un tono así, ¿no? Sí. Es que sale de ahí, yo me las leí. En su momento me impactaron mucho hasta que me di A cuenta mí también. su teología hacía agua por todas partes. Sí, Y sí, se podía sí. Pero utilizar a mí para me el mal. encantaban. Sí, Sí. sí, Yo, sí. Y se podía cuando era utilizar para el mal, adolescente. que era el problema, ¿no? O sea, se podía utilizar para chantajear, para esto, ¿no? Yo no me lo encontré como tal, o sea, la parte está en la que relato, que es de un chaval que está metido en ese mundo muy pentecostal, que están muy con el tema del rapto continuamente, ¿no? Y tal. Yo, no es de donde yo vengo, pero sí me han contado muchas historias y me parecía muy gracioso. Ujú. Y de hecho Sí. el relato se llamaba El día del fin del mundo, no el día antes del fin del mundo, pero el editor se equivocó eh, y lo puso así en los primeros bocetos de la maqueta y tal, y de repente me lo quedo ¿Y te mirando y digo, gustó? es que queda mejor. O sea, él lo había entendido como el día antes del fin del mundo y digo, es que es verdad, es que queda mejor, no es el día del fin del mundo. Él lo percibe como el día del fin del mundo, ¿no? Llega a su casa, se Claro. equivoca, está en una situación de estrés mental muy raro, ¿no? Y piensa que es el día del fin del mundo, pero en realidad es el día antes, porque no ha llegado ese día todavía. Es un poco No eso. pasó nada, no, no vamos a explicar, digamos, el desenlace del cuento, pero es parte de un error. Yo me acuerdo de una historia que me contaron también, no la viví yo, pero me la contaron, de que alguien fue a un campamento cristiano, que después también vamos a tener el momento campamento cristiano dentro del libro, pero fue un campamento cristiano y se entró a bañar. Y el resto de los amigos con los que estaba en la pieza se pusieron de acuerdo y mientras se estaba bañando tendieron la cama, doblaron bien la ropa, limpiaron la pieza y salieron. Entonces el chico salió de bañarse y vio que todo estaba según esta tradición de los dejados atrás y realmente pensó que habían sido todos arrebatados
y que él había sido dejado atrás y bueno, se puso muy mal, salió corriendo a ver si había alguien, bueno, fue como muy épico el momento. Eh, bueno, ya creo que este cuento nos presenta un poquito el tono del que se va a hablar y la temática de la que se va a hablar, con mucha familiaridad y también con una buena dosis de humor, ¿no? Pero no quiero spoilear antes de tiempo. El segundo cuento se llama Que retumben los cielos, y habla de una experiencia marginal, podríamos decir, dentro del culto, con la música muy alta. ¿De qué va Que retumben los cielos? Es ese tipo de relatos que me encantan, que en realidad no están contando nada, porque en realidad no pasa Ujú, nada. Es una señora que su hijo es muy pesado y que quiere que ella vaya a la iglesia donde ellos están yendo ahora, que es muy moderna y tal, y ella está como muy pasada ya de rosca, o sea, ya está un poco fuera, ¿no? De las rutinas dominicales y de todo eso. Entonces es la experiencia de ese choque cultural evangélico desde la vista de esta señora, que es muy rara, que es muy nerviosa, ujú. es muy, se levanta, se baja, y encima pues tiene esta vecina que se llama Paquita, que le ha dado unas hierbas para la retención del líquido, se pasa todo el día en el baño. Es una señora mayor, en el fondo me identifico mucho. Yo tengo ese alma de señora mayor, inquieta y de abuela, de eso, y venían visitas a casa y les he mandado de vuelta con las sobras, en plan, no, no, venga, no te lo llevas. Coman esta noche, chicos. Y es eso en el fondo, o sea, va de eso, ¿no? Pero se juega con Ujú, esa frase que retumba en los cielos, es la que dice el pastor, es la frase que a la protagonista le suena muy exagerada, muy teatral en el momento de la ujú. predicación. Y ella, yo creo que cuando se va afuera y hay esta reunión extraoficial de iglesia de los niños en el parque con las madres, ¿no? Y charlan le da la sensación de que tiene más sentido esa frase que se dice desde lo alto, allí dentro, en lo alto del púlpito, ¿no? Con todo el sonido a todo meter, ¿no? Como se dice aquí. Tiene mucho más sentido en las risas de los niños del parque, ¿no? Es como decir, ¿por qué la Claro. iglesia está en un sitio y no en el otro? Es un poco lo que quiere decir. Ujú, ujú. Y Bueno, precisamente es ese relato que no cuenta nada, es de esa tradición de relatos que son más la experiencia del personaje, pero se deja que el lector, o al menos yo lo pretendo, saque su propia conclusión del tema. O sea, tú puedes ujú, sacar esta conclusión, pero puedes sacar muchas otras, o al menos eso espero, ¿no? ujú. Que se puede hacer. Sí, que en ese sentido es uno de los enfoques muy interesantes del libro, según mi lectura, de que no se pone a hacer bajada de línea en muchos sentidos, sí tira muchos palos así por todos lados, y abre preguntas y disparadores, pero no como en una cuestión de una especie de moralina narrativa, lo cual sería bastante insólito en un género como la ficción. Quizás sí en los ámbitos más de la reflexión bíblica o teológica estamos más acostumbrados a ese discurso de esto sí y esto no, pero la ficción más bien busca conmover, más bien busca inspirar, y creo que el libro inspira y conmueve de muchas maneras diferentes. El tercer cuento se llama El Don y va de una chica que tiene un don especial, y que se ve rodeada de personas que no interpretan o que no entienden muy bien por dónde va ella. Sí. Y eso también está basado en gente muy cercana, hay gente que conozco en varios casos, ¿no? ¿Qué haces cuando tu experiencia espiritual con Dios va creciendo, pero no Ujú, crece a la par de la gente que se supone que es tu iglesia y que te rodea, ¿no? Sí, ujú, cuando tú vas creciendo con Dios, cuando tú vas creciendo en el Evangelio, cuando tú vas creciendo en el discipulado, pero ujú, que tu experiencia va por otra línea y tú te das cuenta de que quienes se suponen que tienen la autoridad bíblica para decir esto sí, esto no, esto tal, están completamente fuera de lo que tú estás experimentando, que al mismo tiempo claro. estás pasando, o sea, la protagonista pasa por un proceso que es completamente bíblico, o al menos he intentado que lo fuera, Ujú, ¿no? Entender un don, entender cómo funciona, entender cómo se debe poner en práctica, pero no encuentra un sitio dentro de la iglesia donde dejar que crezca tiene que aprender, o sea, hay un momento en que lo dice, ¿no? Si no crece para afuera el don, pues tiene que crecer para adentro, porque ujú, es como el que tiene vida propia, ¿no? Esa capacidad. Tampoco defino muy bien qué es el don. En este sentido queda entendido cuál es, ¿no?
exactamente el que ella tiene, pero tampoco, no sé, tampoco intento es eso, ¿no? Establecer un Ujú. análisis teológico de cómo son los dones y cómo funcionan. Eh, No, Sino claro. contar la experiencia de, vale, está muy bien hablar de los dones, ponerlos, pero ¿qué pasa cuando en tu experiencia real no puedes ponerlos en práctica? Y yo sí conozco casos en los que eso ha pasado, ¿no? Uno se hace cristiano, va Ujú. creciendo, reconoce sus dones y resulta que no hay ningún sitio donde ponerlos en práctica en la iglesia. Eso Claro. Ujú. sucede. Sí, sí, y creo que retrata un poco ese proceso psicológico de intentar tomar conciencia de quién uno es realmente, la vocación, la misión, y cómo eso también, a ver, tiene que ver mucho con la vida interior, por así decirlo, pero también en buena medida con la vida de los demás, cómo en el caso de los demás pueden entender o no entender, sumarse a todo eso, o por el contrario decir, no, acá no hay nada, o estás equivocado. En ese sentido, creo que pone el dedo sobre la I de una forma muy interesante a nivel de la psicología de las personas y cómo vivimos nuestra espiritualidad, cómo nos la explicamos a nosotros mismos en algún punto, Vale. ¿no? El siguiente relato se llama Ahora mis ojos te ven. Hay un personaje que no es muy entrañable, muy orgulloso de su pureza, muy orgulloso de su lugar en el mundo, por así decirlo, y que se ve ante una necesidad y aparece un samaritano inesperado en todo eso. ¿Qué me contás de Ahora mis ojos te Yo ven? quería haber llamado este relato Dios también te ama a ti, imbécil, pero me pareció demasiado. Pero es un poco esa idea, ¿no? Es decir, te pasas el día, es que conozco mucha gente así. Y hay que amar al prójimo, creo que ese es el gran problema de todo, que tienes que amar al prójimo, pero es muy difícil con esta clase de personas, ¿no? Tan seguro de sí mismo, tan seguro de su teología, de su doctrina, de su fe, que no Mm, dejan a Dios moverse, no dejan que Dios les sorprenda nunca, jamás. Esa opción no existe, mm, ¿no? Dios tiene que estar controlado, medido, guardado. Y lo que me gustaba de este personaje es que en ese diálogo, no me acuerdo ahora si está en primera persona, espérate, porque lo fui intentando que quedara, no, está en tercera persona, sí, pero está desde ujú, una perspectiva muy omnisciente. O sea, el narrador va explicando exactamente cómo se siente, ¿no? Eh, ujú. y da esa sensación de que la seguridad de este hombre, o no es lo que yo quería transmitir, era que toda su seguridad se tambalea, por eso cuando recibe a Dios, de un modo que él no se espera, que él no puede Claro. controlar además. Y que tiene que ver mucho con su propia necesidad, o sea, es como un problema que tiene que resolver, que no sabe cómo resolver y que de pronto como que aparece esa salvación, pero no aparece de la forma en la que él esperaba, quisiera o puede incluso espiritualmente tolerar o religiosamente tolerar. Y no sabía cómo terminar este relato. Creo que me gusta mucho ese final. De todos estos, el que más me hace gracia a mí misma, ¿no? Él va Ujú. cerrando, o sea, le vas viendo cómo va cerrando la puerta poco a poco. En plan, no voy a decir nada, no voy a opinar, esto no. Weird. Pero quería haberles puesto algo más, pero me di cuenta de que caía en esa moralina, ¿no? Si le ponía Claro. algo más al relato, debe ser mi propia interpretación, igual que el título. Me Ujú. gusta mucho ese título, pero Claro. realmente daba ya la solución del relato. Y no quería Ujú. dar la solución del relato, ¿no? Quería dejarlo ahí. Pero es un Sí. poco eso, ¿cuántas veces o sea, también surgió este relato un poco en la época en la que surgió todo el escándalo de Rabí Zacarías y todo eso, y había mucha gente que se Ujú. preguntaba, pero ¿cómo es posible que hayamos recibido un bien de Dios de parte de alguien que no estaba bien con Dios? ¿No? ¿Cómo podemos Claro. recibir bien Ujú. de Dios de parte de alguien que sabemos que es impío, que es infiel, que está en pecado, cualquier cosa así, ¿no? Y claro, era un poco para decir, es que eso pasa muy a menudo, cuando tú empiezas a tener la Ujú. experiencia vital con Dios, cuando tú empiezas a dejar que Dios te acompañe en la vida, esas cosas pasan todo el rato. Y yo me preguntaba, ¿nunca os Ujú. ha pasado eso? O sea, de la persona Claro. que más rabia te da, de la persona que la tienes ahí y de repente Dios te bendice a través de esa persona y es la forma que tiene Dios de decirte, mira, bájate del burro, que no tienes la razón en todo, que tienes que amar al prójimo, deja de insistir en tu santidad Y y tu doctrina que no es sí. tuya. Amar al prójimo y dejarse ser amado por el prójimo también, digamos que a veces nos cuesta más eso, digamos, nos cuesta dejar que el prójimo nos ame,
siendo como es, que estar amado por el prójimo. Es como, no sé, me imaginaba cuando lo leía la historia del buen samaritano, como que Jesús estaba narrando la historia del buen samaritano, pasa el sacerdote, pasa el levita, ninguno de los dos lo quiso ayudar y de pronto llega el samaritano y lo ve en el piso y se acerca para ayudarlo y hubiera sido un poco como si el hombre tirado en el piso le hubiera dicho, pero vos sos samaritano, no, discúlpame, pero Ah, prefiero morir tirado acá antes de que me ayudes. claro, pero oye, ¿cuántas veces hemos hecho eso? ¿Sabes? ¿Cuántas veces hemos rechazado algo pensando que es, no sé, darle la vuelta al tema? Yo he escuchado a gente hacer eso, darle la vuelta y decir, no, no, esto tiene que ser un engaño de Satanás. ¿Por qué tiene que ser un engaño de Satanás si es un bien? ¿No? Y la Biblia dice, toda buena dádiva, todo don divino, procede. Ujú. No me acuerdo exactamente del texto, pero Proviene del Padre de las Luces, ¿sí? claro, si lo bueno viene de Dios, ¿por qué quieres pensar que esto es de Satanás solo porque a ti no te encaja? Es un poco como cuando Jesús sanaba a la gente, decían, es del demonio. Y decía Jesús, ¿pero de qué vais? ¿Tú cómo del demonio? ¿Cómo vas a decir que es del demonio? Estoy echando a los demonios, ¿cómo le voy a echar? ¿Sabes? O sea, era Claro. como, Una dale la sonrisa y vuelta a un las cosas. gracias está bien, digamos. Sí, sí. Con un gracias está bien. Eh, el próximo relato del libro se llama El tumulto y me retrotrajo a las historias de la América Latina colonial, a la España franquista quizás. Hay una manifestación de un cura frente a un colegio y de pronto sucede algo insólito también. Mm. Espera, que lo estoy buscando. Ah, sí, porque no me acordaba, es que la nota que viene al principio es una nota real de un periódico real, 1887. La vi por ahí en un grupo de estos de Facebook que comparten cosas de historia evangélica y protestante y me pareció divertidísimo. De cómo está escrita, ¿no? La nota es tal cual de un periódico de esa época, un periódico cristiano que se empezó a publicar en España. Y es una época muy interesante, a mí me interesa muchísimo esa época. No quería meter algo muy histórico, pero al final cedí, porque me gusta mucho esa época. La época en la que en España se empiezan a poner en práctica la pequeña libertad religiosa que se dio en el Ujú, 1868, que se le suele llamar aquí la Segunda Reforma. ujú. Eh, yo creo que también tiene sus paralelos con América Latina, con esa época, ¿no? De mediados del 19, finales del 19, aunque allí no se vive Claro. tanto como aquí, siempre ha habido mucha represión, ¿no? Entonces, hay muchas historias de estas iglesias un poco históricas aquí, sobre todo en ciudades como Madrid o Barcelona, ¿no? Que llevan toda la vida aquí y que tienen estas historias de pastores que se tuvieron que enfrentar a tal, no sé qué, ¿no? ¿Cómo es en ese entorno de la cristiandad católica súper bien asentado en un país como España, que de repente te diga un protestante es una cosa, y que haya una iglesia protestante y que esté yendo bien y ¿qué haces, no? Entonces, esto es, no sé cómo llamarlo, un sainete, es que me gusta mucho eso. Ajá. En realidad es una pieza cómica, ya está, es por hacer la gracia, por reírnos, por ver que eso podía Ujú. pasar. Sí, bueno, eso que decís también de un sainete o de un tipo de relato, creo que una de las características del libro, como para irme echando un poco en el análisis de las formas o de los recursos que utilizás, esta literatura costumbrista, digamos, que se centra en las costumbres y que intenta de alguna manera penetrar en todo ese mundo y reconstruirlo acá en Argentina y en América Latina tuvo como su auge también, ¿no? En la segunda mitad del siglo XIX, sobre todo a fines del siglo XIX y con toda la llegada de los inmigrantes, se puso muy de moda esta literatura de costumbres. Donde se intentaba como penetrar en el mundito interior, retratándolo, siempre con una tonalidad un poco cómica, porque estás en el plano de lo conocido y al mismo tiempo desconocido, ¿no? Es familiar en algún punto, es chabacano en algún punto, es cotidiano, pero tiene una dosis de extrañamiento, porque hay un otro de ahí, que por más que vos lo estés retratando en un texto, de todos modos pertenece a otro mundo, tiene otras formas de entenderlo, y ahí creo que se produce el elemento cómico. Sí, es como un poco funciona igual los esperpentos de Valle Inclán, no sé si Claro. que hace Sí, poco sí, sí. releí Me gusta Valle Resumen con Inclán. Reyes y es un poco esa idea, ¿no? De decir,
sí vas a lo cotidiano, ¿no? Pero, no sé, creo que últimamente estoy muy enganchada a la literatura del 19 y por algún lado tenía que salir en el libro, porque es lo que estoy viviendo, estoy haciendo cosas con eso y tal, entonces estoy ahí como... Y me parece muy alucinante esta época que dices, ¿no? La de ese costumbrismo, aquí también se vio mucho. Pues Valle Inclán yo creo que es una forma muy extrema de costumbrismo, ¿no? Los esperpentos, Claro, sí, sí. pero pasaba con Pardo Bazán, pasaba con Galdós, pasaba con toda esta gente, ¿no? Pío Baroja, les gusta mucho eso y les gusta mucho hacer sobre todo análisis psicológico de los personajes Ujú. a través de eso. Yo solamente he escrito un cuento, no pretendía llegar tan profundo en eso, ¿no? Pero Sí, sí hay un poco sí. de análisis psicológico muy por encima, ¿no? Mm, tenía miedo de que el sacerdote quedara muy artificial, la verdad. Claro, Pero luego caricaturesco. porque su reacción es muy extrema, es muy tal. Pero viendo algunas de estas notas de gente de esta época, he podido, para otro de mis libros analicé mucho el tema de la historia del protestantismo en esta época, sí que eran Ujú. así. Lo que pasa es que cuando lo cuento siempre da la sensación de que estás exagerando porque tú estás creando un personaje, entonces como que exageran, ¿no? Pero es que realmente Claro. les molestaba mucho los protestantes y actuaban de esa manera, eran como muy viscerales algunos, no todos, ¿no? Pero Más sí. extraño que la ficción, la realidad. No sería ni la primera ni la última vez que pase. Nos vamos ya acercando a la última parte del libro y el siguiente relato se llama La teología de la lavadora. Que creo que en ese título se condensa un poco buena parte de esto que mencionabas al principio, ¿no? De poder hacer como una teología desde afuera o poder reflexionar sobre la fe, no utilizando un hábitus teológico y un modus operandi teológico, sino justamente a partir de lo que habilita el relato de ficción. Mm. Sí, sí. Es que es tal cual. Hoy lo pensaba, hoy hablaba sobre eso, no me acuerdo muy bien, luego lo comenté por ahí, creo que grabé un vídeo sobre eso. El tema es que la teología de la lavadora también es algo muy personal mío, una experiencia muy personal en el sentido de que cuando llega el momento malo, siempre utilizo esa imagen, ¿no? O sea, aprender teología está muy bien, estudiar la Biblia desde una perspectiva más académica, más mental, más racional, pues quiénes son los autores, cuáles son los libros, Ujú. todo eso está muy bien, pero todo eso se tiene que traducir en algo. Siempre Claro. decía lo mismo, porque el día que se te rompe la lavadora, ¿qué haces? ¿Qué haces con toda esa Ujú. teología, no? Sí. ¿Cómo Hay la un pones en amigo práctica? que, hay un amigo que ha logrado sintetizar en una frase ese concepto, que es Pablo Laguibe de Ediciones del Altillo, y él dice, todo el mundo quiere cambiar el mundo, pero ¿quién lava los platos? Digamos. Es como ese sentido, más o menos. Claro, en mi caso es algo muy vivencial, ¿no? De decir, no puedes tener una fe que es solamente teórica. Está muy bien Ujú, formarse teóricamente, al menos desde mi perspectiva, y yo creo que sí, está muy bien insistir en formar a las iglesias, a los feligreses, ¿no? ujú, A los hermanos y todo eso. Pero todo eso tiene que ir acompañado de eso, de saber que Dios está también entre los fogones, que Dios está en la lavadora que se rompe, ¿no? Y es un poco ujú, la historia, es un relato corto de cosas, de una experiencia que está formada ujú, de un mosaico de experiencias que yo misma he vivido. O sea, lo que le pasa a esta ujú. mujer, este relato me ha pasado media docena de veces o más. Claro. ¿No? De ver Ujú, cosas que se van enlazando, que dices, en el momento en que tú cedes el control, ¿no? Es muy vivencial en ese sentido, ¿no? Te das cuenta de que el problema de la lavadora no parece tan imposible, o sea, es más, la lavadora que se rompe está hablando de tu prisa constante, lo poco que te paras a pensar en las cosas, ¿no? Todas las decisiones que ella ujú, empieza a tomar desde que la lavadora se rompe, que van en contra de su rutina, y si la lavadora no se hubiera roto, nunca se habría parado a analizar su rutina, por ejemplo, ¿no? claro. Cosas así, ¿no? Que parecen muy tontas, pero yo también he tenido hermanos de esos que te dicen, vente a casa y lava la ropa, o no sé qué se me rompió la nevera alguna vez, y también, oye, vente y guarda las cosas aquí, ¿sabes? Cosas así. O sea, Ujú, esa experiencia de la fe que surge de lo cotidiano, ¿no? Entonces parece que son dos cosas muy reconciliables, lo cotidiano de la fe con la teología más abstracta, más la doctrina, no sé qué, y lo que intentaba era un poco decir, no sirve esto de nada si no lo conectas todo. ujú. Sí, y que creo que en ese sentido se muestra muy bien en el relato
que quizás salirnos de esa pompa religiosa, quizás podríamos decirlo, y quizás en un rato nos metemos más como concretamente en eso, porque cuando digo pompa religiosa, en mi cabeza suena teología de la gloria, eh, pero saliéndonos un poquito más de eso, también es donde surge una solidaridad cristiana muy concreta, ¿no? Quizás podemos quedarnos tranquilos en eso, como bueno, tenés un problema, voy a orar por vos, bueno, Dios va a proveer, Dios es el Padre de todo y el que provee todo, pero quizás ese tipo de actitudes puede dejarnos en un lugar bastante cómodo, como decir, bueno, el otro tendrá sus problemas, que se los resuelva Dios, pero como hacer un clic un poquito más allá de eso y habilitar este tipo de solidaridad que queda muy, muy en claro en un relato como este, ¿no? Donde hay problemáticas concretas y que la teología se expresa en una solidaridad que trae respuestas concretas también para la gente. Claro. Eh, sí, estamos en el anteúltimo relato del libro que se llama Horario de Piscina, y este creo que es uno de los que más me he reído. Sí. Me pareció, sí, me pareció muy divertido, me trajo a la memoria diversos tipos de experiencias. Horario de Piscina es el relato de una especie de persona que tiene que aprender el código para trabajar en un campamento cristiano, y la expresión y la exposición de ese código implícito, porque siempre es implícito, no obstante es tan complejo, es tan contradictorio, es tan levítico, podríamos decir, con todos sus puntos y comas que tienen que ser cumplidas al detalle para que no se arme un problema. ¿De dónde surgió un cuento como este? No lo sé, no me acuerdo. Tenía por ahí en notas y siempre lo estaba pensando. Yo no sé de dónde surgen las cosas. Surgió el título, Horario de Piscina. Hace mucho leí con respecto, bueno, es un poco complicado, pero bueno, leyendo un poco gente que no entendía en Estados Unidos, ¿vale? Dentro del concepto de la cultura evangélica cristiana de Estados Unidos, había una persona que había estado en la costa este y entonces en la piscina se podían bañar hombres y mujeres juntos y no pasaba nada. Viajaba al otro lado, no se podían bañar los hombres y mujeres juntos en la piscina porque era pecado, pero sí podían fumar. Y era como, no entiendo nada. O sea, ¿cómo está todo el mundo tan convencido de que esto es lo cristiano y esto no, no? Entonces, me acordaba de eso, de yo no tuve muchas experiencias como monitora en centros, en campamentos Ajá. cristianos, gracias a Dios, porque se me da fatal, literalmente fatal. O sea, yo no soy buena cuidando niños y esto llegó un momento en que alguien con sabiduría lo entendió y me quitó de esas, de esas prácticas. Pero sufrí esto también en parte, ¿no? No todo, ¿no? Porque era un poco la idea, pero fui recopilando las historias de unos y de otros y lo que hice fue un poco estirar. Tenía muchas dudas de este relato, igual que el de la peor charla de sexo, que sí es muy literal que esto ha ocurrido, Ese es el siguiente, sí, el justamente. siguiente, pero el de la de piscina sí es formar un relato a través de diferentes historias, ¿no? Y Ujú. yo lo hice adrede, estiré mucho el chicle, como se dice, o sea, estiré mucho los extremos, como quiero que se note el caos que hay aquí y me daba la sensación de que era el que menos iba a entender la gente. Ujú. Y Sí, bueno, ha habido mucha gente que sí que lo ha entendido y que se ha identificado y me ha hecho gracia, porque ahí es donde se sí, dice, sí. voy a intentar exagerar, no sé cómo, pero Es muy divertido este relato y también el que sigue, digamos, que es el que cierra la edición digital, porque después la edición impresa agrega un cuento más. El último cuento se llama La peor charla de sexo de la historia. ¿De qué va este que también tiene mucho que ver con esta exageración y como una jerga o como una cultura de lo implícito? sí, estoy trabajando en un libro sobre precisamente esto, ¿no? No esto tal cual, ¿no? No sobre sexualidad, pero sí trabajando con gente que trata mucho el tema, ¿no? Sobre la cultura de la pureza, estas cosas Ujú, que se pusieron de moda hace unos años, que ahora hay que reelaborar porque se ha visto que los frutos que ha dado han sido muy raros, no ujú. necesariamente buenos, ¿no? Entre comillas, ¿no? Y esto es algo que en parte me han contado, en parte he visto. O sea, yo recuerdo haber estado en un sitio, ya siendo adulta, en una de estas charlas en las que era como, ¿qué está pasando? O sea,
de quien se supone que te tiene que ir cuando eres adolescente a dar la charla sobre sexualidad, lo está pasando peor que tú, ¿no? De cómo te separan a las chicas a un lado y a los chicos a otro. Y la frase que dice, ¿no? Es, espérate que la voy a buscar, las chicas son como los fósforos, una vez que se encienden ya no se pueden apagar. Esa fue una frase real que le dijo un monitor, un pastor muy bien intencionado a mi marido, que siempre me la cuenta. Dice, nunca hemos sabido qué significaba. O sea, nos junta de todos los chicos, adolescentes, hablar de este tema en un campamento cristiano, ¿no? Viene un señor que no conocemos de nada, con esas pintas de raro, no sé, de salido de hace 80 años, y dice esta frase y esa es toda la explicación que da. Y, sí, y a ellos les generó más problemas, y lo hemos hablado luego a veces, ¿no? En plan de broma, ¿no? Incluso es una broma interna, ¿no? Lo de los fósforos. Pero es que realmente no, ¿Qué es significa una eso? metáfora, pero es que yo no sabemos identificar y lo único que he hecho ha sido escribir eso, ¿no? Es decir, la conversación que tuvieron ellos después no entendemos nada. Y no se dice, pero las chicas les han dado otra charla completamente diferente, una charla basada más en el miedo, en la precaución, en tú no te tienes que acercar a los chicos, hay que tener cuidado, no sé qué. Y acabas creando tú solo, intentando ser cristiano, intentando defender una moral cristiana que no está bien enfocada, acabas creando un problema en adolescentes. Y esa es la piedra fundacional de lo que después será su vida amorosa, su vida de pareja, por una tontería. Yo le he intentado contar un poco en modo de gracia, que si esa es la frase esa final de la muchacha, mira, yo a ti no me voy a acercar ni con un palo, no te preocupes que no voy a salir ardiendo. ¿No? Porque es como siguen siendo adolescentes, siguen teniendo los mismos problemas que todos los adolescentes. Quieren saber cómo son las relaciones, quieren saber cómo es estar enamorado, quieren conocer todo esto. Y si no, los que somos un poco más adultos no somos de ayuda, vamos a ser un problema en vez de solución. Sí, Pero efectivamente. no Bueno, en sé. Pero es una esto frase real, esa frase existió, esa se dio, se dio. yo si lo hubiera escuchado también estaría absolutamente confundido y sin entender qué significa. Bueno, en estos relatos, estos últimos, queda como muy explícito, pero creo que es una constante a lo largo de todo el libro, este uso del humor, de la picardía. Son relatos muy pícaros. Para ustedes, los españoles que han sido la cuna de la picaresca con el Lazarillo de Tormes, y eso, ¿no? Contar una historia de un pícaro que va por el mundo haciendo picardías y que uno puede inmediatamente simplemente catalogarlo de el antihéroe, digamos, hasta que se da cuenta de que en realidad todos los héroes tienen esta dimensión y lo que hace la picardía es justamente habilitar como cierta fragilidad de lo humano. Hay un autor que no me acuerdo si es Michel Tournier que dice que el humor tiene la capacidad de poner en diálogo lo cómico y lo cósmico. Y me encanta ese abordaje, ¿no? Porque para algunas tradiciones de fe que han hecho mucho énfasis en la rigidez o en una manera seria, porque estamos hablando de cosas de Dios, cosas espirituales, y con esto no hay que bromear, a veces se ha perdido justamente la dimensión de la gracia de Dios. El hecho de que Dios también es gracioso y que tiene, o sea, el hecho de que nosotros podamos llamarnos colaboradores de Dios, de por sí me parece un chiste de otro nivel de Dios, digamos. Y en ese sentido, me gustó muchísimo cómo pudiste elaborar a lo largo de todos los relatos un acercamiento pícaro a la problemática espiritual. Que no está de ninguna manera faltándole el respeto, que no está de ninguna manera quitándole el valor o la relevancia, sino que le está agregando una cuota de humanidad que quizás cuando hablamos de cuestiones teológicas, de cuestiones bíblicas, de cuestiones espirituales, del mundo de lo religioso, como estamos hablando de algo tan importante, a veces nos volvemos rígidos, demasiado duros, pero eso no nos convierte en menos humanos, quizás nos convierte en humanos un poco más reprimidos, pero el humor sigue estando por ahí, la picardía sigue estando por ahí,
y creo que hace algo muy bueno y agrega una cuota muy necesaria, tu libro, al poder hablar de todos estos elementos sin ir por el camino como más duro y más bien abriéndolo a la riqueza que tiene el humor. ¿Cómo llegas a este tipo de narración, ¿no? ¿Qué, qué tipo de procedimiento teológico, por así decirlo, está detrás de esta forma de acercarte al dilema espiritual? Yo la verdad es que tengo ganas de poder acercarme a esto todavía más desde el humor, más a menudo y hacerlo más. Hay dos Ujú, cosas, y una es lo que dices en parte, ¿no? Como cristianos evangélicos, sobre todo gente que venimos mucho de la academia, ¿no? De los estudios formales, siempre nos dicen, por un lado eso, ¿no? El ensayo es lo que vale, el ensayo, el ujú, análisis, la racionalidad, ¿no? Seguimos siendo protestantes en ese sentido, ¿no? Muy protestantes en ese tema de la ujú, racionalidad absoluta, ¿no? En no sé qué. Pero luego hay muchas cuestiones de nuestra experiencia habitual que, tienen, que muestran otras facetas de lo que es ser humano y que parece que no caben dentro de ello, ¿no? ujú, Pienso últimamente mucho en el tema de que la imaginación forma parte de la imago Dei, la imaginación, la creatividad, que más o menos lo vamos admitiendo, pero el humor también forma parte de la imago Dei. Y siempre es algo con lo que nos hemos peleado mucho, porque hay gente que es graciosa, hay gente que le ujú, gusta tener sentido del humor, que le gusta experimentar eso y en su vida cotidiana lo hace. En mi casa es la única manera a veces de mantenernos fuera del caos. Entonces, por ejemplo, ¿no? Pero resulta que nunca mantenemos a Dios fuera del humor, ¿no? Y yo es un tema con el que siempre me he peleado mucho, es decir, ¿cómo buscas el sentido del humor de Dios dentro de la Biblia? Es muy difícil encontrarlo, porque no está claro. Y no es necesariamente ahí donde tienes que encontrarlo, sino en el hecho de que el humor se puede usar como una herramienta muy positiva para hablar de cosas difíciles, para sacar temas complicados, ¿no? ujú, Y el humor es algo que nos, todavía estoy elaborando eso, pero que nos conecta con la imago Dei también, igual que la imaginación, igual que, entonces, ¿por qué no utilizarlo como herramienta? ¿No? Precisamente la ficción es el único sitio donde puedes hacerlo. En ensayo a lo mejor se puede hacer un poquito, pero son cosas muy así, ¿no? Pero yo me fui a lo más difícil de todo, que es hacerlo desde la ficción, porque creo que, no sé, me pareció interesante, la verdad que tampoco sé muy bien por qué, y me hace gracia que me hables de lo de la ujú. picaresca, porque no era consciente de eso. O sea, yo creo que eso es una cosa muy cultural de aquí. Yo creo que en Sí, España somos, definitivamente. aquí siempre se habla de la picaresca, o sea, siempre que pasa alguna cosa, siempre hay alguien que encuentra la forma de darle la vuelta, el truco, el aprovecharse de alguna manera de las cosas, o sea, siempre. La picaresca aquí es básico de la cultura popular, o sea, y no lo había pensado, yo creo que lo tengo muy incluido en mi forma de ser y no lo había pensado, ¿no? Me Ujú, hace gracia. Y yo creo que pasa eso con el humor. A mí me apetece mucho hacerlo porque la verdad es que me hace sentir mejor. Eh, es, la idea que yo tenía de estos cuentos es que sí, vale, te hacen pensar, pero también quiero que transmitan cierta positividad, cierta alegría. mm, Ese gozo bíblico, ¿cómo lo transmitimos si estamos todo el día siendo súper serios y ujú, súper, quiero decir, la única manera de hacerlo es a través, no sé, de cierta clase de música o despertando cierta clase de emociones, ¿por qué no buscarlo a través de otras cosas? Y yo me doy cuenta de que la Biblia tiene ese mandato muy insistente en el gozo, sobre todo en el ujú. Nuevo Testamento, las cartas de Pablo insisten muchísimo en que el gozo, la alegría es un mandato, es un don que da Dios y que tú tienes que fomentar y se nos está olvidando, ¿no? Entonces un poco pues recuperar eso. No, Sí. no, tampoco tengo muchas razones ni una argumentación, una estructura muy montada, porque esto fue un poco intuitivo también, pero también intento escribir cosas que a mí me apetece leer. Ujú. Entonces, no me apetece ponerme muy seria en este momento. Justo cuando empezaba a escribirlo ya seriamente, o sea, compilarlo todo y tal, acababa de dejar El árbol de la ciencia de Baroja. Me Ujú. encanta ese libro, pero me di cuenta de que estoy en un momento en el que me deprimía tantísimo que no lo tuve que dejar. Digo, como me lo termine me voy a poner más enferma todavía. O sea,
necesito humor, necesito chorradas. Iba haciendo bromas porque a veces subo luego reseñas y vídeos en Instagram, ¿no? Sobre las cosas que voy leyendo, porque hacemos también Ujú, un podcast en la radio que hablamos de libros y eso, ¿no? Y siempre hace la broma, jope, es que después de esto me voy a tener que leer, no sé, un cómic de Shin-Chan o de Doraemon, no sé, una chorrada así, que no tenga ningún infantil, porque para compensar, ¿no? Y al final lo dejé. Y entonces yo creo que era un poco compensación, ujú, sobrecompensación, ¿no? Es decir, necesito irme hacia el humor, que a veces es lo ujú, único que a mí al menos me sirve para sacar a la luz ese gozo bíblico, esa alegría de vivir en el mundo, hasta cierto punto. No sé. ujú. Sí, mientras te escuchaba me acordaba del personaje este, del Nombre de la Rosa, de Humberto Eco, que Jorge de Burgos me parece que se llama, que es un tributo a Borges, ¿no? Es el bibliotecario ciego, y que él dice que, o sea, que la risa es el lugar donde se manifiesta el demonio. La risa es el lugar donde entra el mal. Entonces Jorge de Burgos es un perverso terrible, es muy perverso él, porque, bueno, no quiero spoilear la trama, porque vale la pena darse el gusto de leerla si no Sí, la por leyeron, favor, por más leer que El nombre de la rosa, es una es maravilla. una, es una maravilla esa obra. Pero bueno, Jorge Burgos es un perverso, no obstante, él como tiene una rigidez de pureza, por así decirlo, y el humor, que sí es donde quizás aparece un poquito más en la figura de Guillermo de Baskerville, que juega más con la paradoja, con los sinsentidos, él sí carga una dosis de humor, y se siente amenazado Jorge de Burgos por el personaje de Guillermo de Baskerville. Porque justamente es lo que está poniendo, el humor pone en crisis, digamos. El humor nos hace dar cuenta de que nuestras líneas perfectamente demarcadas que nos hacen entender el mundo son unas líneas hechas con lápiz y que si uno pasa un poquito de goma de borrar se salen también. Claro. Entonces, eso creo que le aporta algo muy saludable mentalmente en cuanto también a la experiencia espiritual, ¿no? Porque la experiencia espiritual en carne propia, muchas veces yo la he vivido como una especie de viaje prometeico, así, digamos, como de estar metiéndome en un camino de subir a una montaña y en la cima del monte encontrarme con la verdad del universo. Y eso a nivel psicológico es muy duro por momentos. Y poder agregar una cuota de humor creo que también trae paz mental, trae salud mental, trae una vida emocionalmente más sana delante de Dios, y no entrar como en una espiral de rigidez, que también como apaga la vida en buena medida. Em, Mientras vos estabas hablando, decías de que mucho de esto de lo que escribiste en clave de Lazarillo de Tormes, salió como muy espontáneo de tu ser español, quizás. Creo que otro elemento que aparece muy espontáneo a lo largo de los relatos tiene que ver ¿cómo lo diríamos? Con una especie de espiritualidad en clave femenina, por así decirlo. Una espiritualidad cristiana, definitivamente bíblica, definitivamente cercana a las proclamas del Evangelio, pero donde lo femenino aborda ciertas problemáticas que quizás no son las de espacios más delineados, por así decirlo, por cierta psicología masculina, por así decirlo. Entonces, a lo largo de los cuentos, yo fui encontrando una reivindicación de la experiencia espiritual de las mujeres en la fe y en la iglesia, y meditaba también acerca de la dificultad que quizás existe dentro de un feminismo más de tipo militante, que quizás es el que más prensa tiene, que hace una disociación, ¿no? Una reivindicación de las mujeres, pero una negación de la experiencia religiosa a la que condena necesariamente como manifestación del patriarcado o como manifestación de lo que hay que combatir y tirar abajo, ¿no?
No obstante, hoy en día cada vez más la academia está hablando de la complejidad del movimiento de mujeres, de que no hay una sola forma y de poder justamente reivindicar las experiencias espirituales también con una perspectiva femenina, ¿no? Y que eso también es parte de la imago Dei, de la riqueza que hay que recuperar, y no hacer este tipo de disociaciones que terminan también amputando la experiencia real de mujeres reales. Claro. Es que ese es el tema, ha pasado siempre. Lo que no se puede hacer, yo creo que uno de los errores que ha habido, porque una de las cosas que hablábamos, ¿no? En el texto de la contraportada, digo esto, lo puse así un poco por encima y luego el editor dijo, lo quito, no, venga, lo dejo. Lo de esta era posevangélica en la que estamos, ¿no? Estamos en un momento en el que nos estamos planteando mucho nuestra identidad evangélica, los límites, las cosas que no han funcionado, las enseñanzas y las doctrinas que no han podido pasar a la siguiente generación porque no estaban ancladas realmente en algo doctrinal, en principios bíblicos reales, sino más en lo cultural, ¿no? Entonces estamos en ese momento un poco de cambio, de plantearnos cosas y todo eso. Muchos no han dejado de ser esencialmente evangélicos, no han dejado la ortodoxia de la fe, pero sí han dejado la ortodoxia de la cultura, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema de todo esto? Que nos hemos acostumbrado a que el Evangelio se ha normativizado, se ha encapsulado de cierta manera, ¿no? O sea, se ha metido dentro de ciertos límites muy rígidos, de ciertos conceptos, y siempre se ha hecho desde la perspectiva masculina por la costumbre a que los hombres sean los que estén al mando, los que dicten un poco las normas, los que digan dónde está el orden, los que hagan el análisis, ¿no? Pero la historia real, la realidad, se va forjando a través de la vida íntima, y la vida íntima es en donde suelen estar las mujeres, en donde lo cotidiano, es un ejemplo, es un cuento que tampoco puse, pero sí quería contarlo, el de el gran predicador que va a un gran evento evangélico, que todo el mundo le dice cuánto se ha esforzado en presentar este texto. Y esa historia se narra a través de su mujer, que le ha preparado el desayuno para que esté bien, ella le ha lavado la ropa, le ha planchado la camisa, le ha hecho no sé qué. Entonces, el gran señor que está ahí dando la gran conferencia tiene una legión de personas detrás que le están proveyendo de todo lo necesario para que él pueda hacer eso. Entonces, si se entiende el cuerpo de Cristo como un cuerpo vivo, no puedes sacar al 50% de ese cuerpo y decir no sirve para nada, ¿no? Entonces, la historia siempre de la espiritualidad desde lo femenino es algo que no se suele meter dentro de la corriente de la narración, no sé explicarlo, ¿no? Pero está debajo, está sosteniéndolo todo. Si no estuviera esta espiritualidad femenina sosteniendo la vida de iglesia, no funcionaría. Yo eso lo he tenido muy claro siempre porque me crié en una iglesia muy peculiar. Ahora que todo el mundo se está preocupando mucho con el tema de la igualdad de la mujer, ¿no? De dejarla en la iglesia, su sitio y tal. La iglesia donde yo me crié era, creo que 80% mujeres. Era un caso rarísimo en el que casi todas eran más señoras mayores o ya de su edad. Estaba fundada por una mujer. Y en mi iglesia, cuando yo era pequeña, lo que yo aprendí es, no puedes esperar a que los hombres hagan todo lo sacramentario, por así decirlo, lo sacramental, ¿no? De la fe, de las, no sé qué, de la Santa Cena, todos los actos, todo el liderazgo ese visible, que sean hombres, porque es que si no, no lo hacemos. O sea, en esta iglesia, si tú tienes que esperar a que un hombre sea el que siempre predique, sea el que siempre pase la Santa Cena, sea el que siempre haga los estudios bíblicos, es que no hacemos nada, porque aquí somos casi todas mujeres, ¿no? Entonces era Sí. un caso curioso. Y yo me acostumbré a Bueno, mí. vi hace justamente, si no recuerdo, anoche o anteanoche, vi un videito que me presentó Almen, donde había un tipo hablando de eso y como interpelando alguien en Estados Unidos que decía como men up, como hacete hombre o toma tu lugar de hombre o hacete cargo de tu masculinidad o de tu lugar en el mundo, lo que sea. Porque así hablaba de un viaje misionero a un lugar muy complicado, a un lugar de persecución y demás, y creo que fueron 50 personas y 48 eran mujeres, una cosa así, digamos. Y que realmente es muy triste esa situación, digamos, el hecho de que muchos varones estén en una posición como más, quizás más infantil,
en cuanto a situaciones de servicio a los demás, o quizás más acostumbrada a cierto privilegio o a cierto desinterés, y que en ese sentido no es poco común ver que el núcleo del servicio a la comunidad, del servicio a la iglesia, del trabajo que hace falta en el día a día, es llevado adelante por mujeres en nuestras comunidades cristianas. Y eso es una situación muy, 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 muy real, pero que no obstante no siempre repercute en la forma en la cual, por ejemplo, circula la palabra, en la cual esas experiencias espirituales terminan teniendo algún poder de decisión o terminan siendo incorporadas a la forma en la que se van a llevar adelante los planes, por ejemplo. Claro. Y yo veo que ese es el problema, un poco, gran parte de, una parte pequeñita del análisis de por qué estamos en una era precisamente post-evangélica, es porque nos hemos acostumbrado a que toda esa, la mitad de la experiencia vital, de la experiencia espiritual, del discipulado cristiano, que es la que experimentan y viven las mujeres, está completamente debajo de lo oficial. Lo oficial es lo que hacen los hombres, lo que dicen los hombres, lo que enseñan los hombres, su perspectiva, y las mujeres están debajo y parece que no hacen nada, ¿no? Es un poco, lo que yo he visto siempre es que las mujeres, al también, no sé, carecer de esa necesidad de estar rindiendo cuentas desde doctrinales todo el tiempo, ¿no? De tener que estar pontificando cosas y sencillamente a ellas se las relega, pues entonces su vida espiritual se dedica a vivir. No tienen tanto que explicar lo que viven, sino sencillamente vivirlo. Pero yo he visto mucha fe real, absolutamente bíblica, literal, en mujeres, porque no tenían otra cosa que hacer. Es un poco la experiencia más básica, ¿no? Igual que hay gente muy sencilla que no, o sea, tendemos a pensar que los que llevan adelante el Evangelio, la cristiandad, por así decirlo, son los grandes hombres, los grandes teólogos, los que hacen las grandes ideas, los que forman los grandes movimientos, pero no es verdad. No se sustenta en eso, se sustenta en la vida privada y personal de cada persona, en su teología de la lavadora particular, ¿no? Así es. Y sencillamente no quería sacar ninguna conclusión, sino hablar de eso y ya está. De los casos de esas mujeres, cada uno a su manera, diferentes, ¿no? Hay muchas mujeres diferentes en estos relatos y algunas son de una manera y otras de otra, pero, por ejemplo, me acuerdo ahora de la mujer que le lava la ropa al pastor en el Ahora mis ojos te ven. ¿Por qué hace eso? Es un hombre hecho y derecho, podría poner su propia lavadora, ¿no? Pero tienen esa actitud de servicio, de cuidar, de estar. Yo creo que eso es lo que ha mantenido a las comunidades en pie. Yo creo que es ahora lo que Uf, hace que en realmente. la crisis de fe, en la crisis del cambio cultural, la iglesia no se termine de desmembrar. Yo creo que es eso. Yo creo que es ahí realmente donde se mueve el Espíritu Santo con más libertad, sinceramente. Sí, también es, o sea, Jesús cuando dio su pauta de cómo debería funcionar la comunidad cristiana, él dijo así muy claramente de que entre ustedes, entre los creyentes, no tiene que ser según el parámetro de estos grandes señores que se enseñorean de su pueblo, sino que por el contrario, el valor de todo eso está en el servicio real, y de que el más grande es el que sirve, y que en ese sentido las personas que han servido y que sirven a sus comunidades son las más grandes y son las más importantes. Y eso no es algo que hay que perder nunca de vista, por más que algunas otras cosas tengan más luces o tengan mayor tiempo de discurso o lo que fuere, ¿no? Los espacios de El que poder, sirve es el más grande. Y claro. eso, para que la iglesia no repita el tipo de estructuras a los cuales este siglo nos tiene acostumbrados, necesitamos como hacer un clic, que no es un clic fácil, porque somos justamente partes de una cultura y hemos aprendido y hemos amado eso toda nuestra vida, y es muy fácil vivir simplemente un cristianismo cultural, donde simplemente tenemos los mismos valores y principios que rigen la sociedad, pero ataviados con un ropaje evangélico y con ciertos términos teológicos. Entonces poder hacer ese cambio de mente tan profunda, ese clic de poder incorporar el tipo de servicio del reino de Dios, bueno, creo que es fundamental, como decías vos, ¿no? Para recuperar la imago Dei, la imagen de Dios,
y también para evitar el quiebre institucional de algunas personas de segunda o de tercera generación cristiana o evangélica que están justamente, quizás han llegado a ciertos límites y de ver como algunas contradicciones Claro, y de querer tomar distancia de un cristianismo cultural, no de Jesús, no del Evangelio, no del reino de Dios, pero así como decir, yo no estoy encontrando estas cosas, el Evangelio, el reino, a Jesús, dentro de este cristianismo cultural. Entonces, para que siga siendo viable ese proyecto, tienen que justamente incorporar este tipo de cambio de mente que propone Jesús a lo largo de todo su ministerio. claro. Y que creo que es muy básico en la idea de lo que es ser un cristiano protestante, un cristiano reformado. Lo digo porque justo cuando hablamos de hacer esto, pusiste tu texto de la tesis, una pequeña parte de la tesis sobre la teología, sobre la vida de Lutero, Ujú. ¿no? Y al Así irlo es. leyendo me he dado cuenta de que es como, anda, pero si es que eso es lo que estoy haciendo yo, no me he dado cuenta. Y explicas muy bien en ese texto, que creo que es parte de tu tesis y también estás escribiendo sobre eso, ¿no? Ahora me cuentas si quieres. Pero me chocó estas coincidencias extrañas, ¿no? Cuando yo digo que Ujú. pasan y luego las escribo, la gente cree que son ficción, pero fíjate cómo pasan. Que estoy escribiendo sobre esto y precisamente lo que tú has escrito por otro lado y has sacado a la luz por otro lado, llega a complementar un poco la visión, ¿no? de este libro, del mío. Me gusta mucho la idea que defiendes tú de que precisamente la mejor enseñanza de Lutero, donde realmente la reforma protestante tuvo pie para poder Ujú. prosperar, fue en dejar el discurso académico Ujú. y hacer que la teología se volviera más centrada en la vida, ¿no? de la gente, con sus Ujú. claroscuros, que también lo explicas muy bien, ¿no? Y eso es precisamente, yo creo, que si el principio protestante es que la iglesia siempre se tiene que estar reformando, es un poco lo que nos lleva también a plantearnos esto ahora, ¿no? Yo lo hago a través de unos cuentos medio de humor así graciosos porque es más fácil dialogar sobre esto, pero hay otra gente que yo creo que lo está haciendo desde otro punto de vista y creo que el que empezó toda esta idea fue precisamente, el primero que se dio cuenta fue precisamente Lutero. En la reforma Ujú. quería hacer algo muy parecido. Incluso tú me hablaste de que él también usaba mucho el sentido del humor, que se le ha santificado Sí, mucho, se le ha muchísimo. idealizado mucho, pero era una persona muy, ¿cómo se diría? Eh, no sé cómo, tiene un nombre, pero ahora no me acuerdo, se me ha ido de Santas Cienes, tiene un nombre, esa clase de personas que luego son muy graciosas en su vida diaria. Sí, bueno, yo empecé como a meterme en el tema de Lutero como en el 2016, estaba cerca de la Reforma, siempre me pareció una persona interesante y como icónica en algún punto, pero mientras lo empecé a estudiar, me pasó de sentir que no, lo que iba aprendiendo no tenía mucho que ver con el concepto que había recibido de manera más o menos intuitiva de haber caminado 30 años como creyente, ¿no? Como protestante. Porque empecé a descubrirle como aristas muy interesantes, para bien y para mal, y que no tenían que ver necesariamente con una cajita donde me lo había metido. Yo tengo la impresión de que Lutero es un poco como un amuleto, ¿no? O Calvino también. Son como amuletos que están ahí, sabemos que tiene que ver con el 31 de octubre y que, digamos, tienen resonancia, están las cinco solas, está la cuestión de la iglesia siempre reformada, o sea, como que están, digamos, en el panorama, pero al mismo tiempo sabemos muy poco de sus vidas, de sus dilemas, lo cual hace, y esto es muy interesante, como se ha perdido el vínculo entre las ideas y la vida, lo que termina pasando es que lo que nosotros entendemos como sus ideas no eran mucho sus ideas, porque se cortó el vínculo vital. Se Sí, cortó el vínculo que conectaba esas ideas sobre la escritura, sobre la fe, sobre lo divino. Se cortó del contexto concreto, las vidas concretas, los dilemas de época concretos a los cuales esas ideas aplicaban. Entonces, por ejemplo, digamos, como para ir al ejemplo obvio, ¿no? El principio de la sola escritura
muchas veces se ha terminado convirtiendo simplemente en un literalismo o en un biblicismo que uno se lo pone a leer 2 segunditos a Lutero y te das cuenta que no va por ahí. Y lo lees a Calvino y tampoco va por ahí la cosa. Eh, no obstante, como se han cortado, creo que esto lo dice Max Weber, como que se han cortado las raíces que unían a las ideas con las personas y con los contextos. Y me pasó eso, que empecé a meterme en el contexto histórico y me empecé a dar cuenta de que era mucho más interesante de lo que yo había aprendido y que estaba fijado en mi mente, como esos principios de la Reforma, de que era mucho más pertinente también y que no era simplemente, bueno, estos son ideas como cosas que hay que creer, digamos. Si uno quiere ser cristiano, protestante, bueno, estas son las cosas que hay que creer y si no, sos católico o sos alguna otra cosa. Eh, Era más hermoso, era más relevante y a partir de ahí empezó entonces una búsqueda como para intentar descubrir ese contexto en el cual esas ideas aplicaban. Y justamente eso fue lo que hice en una publicación que se llama De la justificación a la justicia, y que habla acerca de las implicaciones que tenía la idea de Lutero de la justificación por la fe, pero en el contexto en el que esas ideas aparecen. O sea, no como ideas volando, flotando en el aire, sino concretamente como ideas que aplicaban a situaciones concretas. Y cuando me metí en esa, fue un descubrimiento fascinante, sinceramente, y que sigo haciendo. Este texto que publiqué, que si lo están buscando por ahí, lo pueden encontrar en mi cuenta de academia, lo pueden descargar gratuitamente. Yo voy a intentar Eh, dejar los enlaces cuando publiquemos esto. sí, Podemos poner sí, los sí, eso va a estar bueno. informaciones y eso, sí. Pero, digamos, eso que yo publiqué fue un fragmento de mi tesis de maestría en teología, y que bueno, como notaste muy bien, y así empezamos a pensar esta charla, está también de fondo esa cuestión que vos lo ponés en los términos de una teología de la lavadora, y que en mi texto aparece como una teología desde la vida y hacia la vida, ¿no? Entendida como una teología que surge no de una especulación mística o de una especulación intelectual de espaldas a la realidad, sino que por el contrario surge desde la vida misma, ¿no? Y que en ese sentido es muy coherente con el mensaje cristiano, que habla acerca de que nosotros conocemos quién es Dios porque el verbo, el logo, se encarnó en la realidad, en el tiempo y en el espacio. Es desde la vida y es hacia la vida también, porque tiene sentido, digamos. No son ideas sueltas que después te hacen que tus cables mentales se crucen y tengas una disonancia cognitiva porque lo que vos pensás, creés y entendés no tiene que ver con la realidad en la que vivís. Es que eso es lo que yo quería hablar en los relatos, eso precisamente, o sea, la disonancia esa cognitiva. De lo de Lutero me llama mucho la atención porque yo creo que Lutero, Calvino, un poco esta gente se han convertido con el paso de los años, ya 500 años, en el mito fundacional, ¿sabes? Claro. De todo esto, pero eso precisamente se nos olvida que no son un mito, o sea, no podemos coger y simplificar hasta convertirlos en un mito, en algo despojado de su humanidad, ¿no? Yo me acuerdo, ¿qué año fue cuando fuimos? ¿2011 puede ser? ¿Principios de 2011 o 2010? Ya no me acuerdo, o sea, tengo que preguntar, que estuvimos en Berlín, Dani y yo pillamos una oferta, era invierno, pleno enero, o sea, hacía un frío que no veas, y buscábamos cualquier cosa que fuera ver monumentos por dentro, edificios, no queríamos estar en la calle, estaba nevando, era horrible. Entonces, el domingo fuimos a la iglesia alemana, un culto de la iglesia alemana oficial de allí, que está en medio de Berlín, la zona, o sea, la catedral más importante. Y nosotros viniendo de España, de la forma, o sea, de la pensamiento católico, nos encontramos con una catedral que era igual que una catedral católica, pero en vez de tener vírgenes tenían estatuas de Lutero y estatuas de Calvino. Y aquello sí que fue como, ¿qué sitio más raro es este? O sea, toda la liturgia y todo a nosotros nos sonaba mucho a, no, bueno, no sé muy bien
a que se adscribe, ¿no? La iglesia alemana. No sé si eran los luteranos, no estoy muy segura, pero bueno, sé que era muy curioso y la gente nos echaba la bronca porque nosotros decían, no, es que el culto en inglés, o sea, el servicio en inglés es otro día. Y decimos, ya, no, bueno, lo escuchamos en alemán, nos da igual, si nosotros lo que queremos es el souvenir de estar aquí, ¿no? Pero te das cuenta en ese momento de hasta qué punto es un mito, hasta qué punto es precisamente eso, ¿no? Una leyenda, un meme, ¿no? O sea, Claro. reducido al mínimo, pero Se en cuanto lo amplías un poco la visión, te das cuenta de toda la riqueza que hay allí, de lo útil que sigue siendo. Sí, 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 efectivamente, creo que se han convertido en en un meme teológico de sí mismos, Sí. y que además se utiliza como una especie de arma para combatir herejes en las redes sociales, y eran personas viviendo una experiencia transformadora con Dios, teniendo un encuentro que les cautivó el corazón con el Evangelio, y desde esa situación, desde sus inmensas capacidades, pero también desde sus pecados horrorosos, fue que fueron testigos de todo eso, ¿no? Y poder, como eso, creo que también en alguna medida el acercamiento al estudio de Lutero que vengo haciendo también tiene una buena dosis de humor en todo eso. De poder como ponerlo en el sentido quizás más cotidiano, más chabacano por momentos. Eh, y que tenía que ver con los problemas concretos. O sea, a mí me parece que tener un cristianismo que hable de cuestiones tan importantes, pero que después esas cuestiones estén guardadas en un cajoncito y que solamente apliquen cuando hablamos de dos o tres cosas, me parece una pérdida de tiempo y me parece un sinsentido muy grande porque son tan hermosas las verdades del Evangelio, son tan potentes, han transformado sociedades enteras, han enamorado a personas a lo largo de la historia, que quedarnos en la cáscara es terrible. Entonces, es necesario hacer un poco como este viaje, Sí. ¿no? O al menos para mí ha sido necesario hacer un viaje a poder redescubrir, en este caso, bueno, mi tradición protestante, la tradición en la que he sido formado, pero también poder volver a leer el texto bíblico con ojos, como hablamos en nuestra charla hace un tiempo en el podcast, leer el texto bíblico con ojos de sorpresa, con ojos preparados para sacar una belleza de todo eso y no simplemente volver a golpear los mismos clavos una y otra vez, porque si no, también nuestra vida se vuelve una cuestión muy aburrida, una cuestión terriblemente religiosa y que no comunica el tipo de tumulto existencial que debería de ser el cristianismo, ¿no? Claro. Eh, Es que creo que es el es- mismo punto, ¿eh? Es un punto muy parecido en el que estábamos, en el que estaba Lutero, ¿no? En el que se da cuenta de que su experiencia vital no, es esa disonancia cognitiva, ¿no? Lo explicas muy bien a través del tema de la escolástica, ¿no? De su lucha con la escolástica medieval, ¿no? Y me da la sensación, según lo explicas en el texto que he leído, o sea, el texto ese que has sacado de tu tesis, que esa obsesión de la escolástica por convertirse en algo puramente intelectual y desgajarse completamente de la vivencia, es un poco de lo que nos quejamos ahora. Sí. Estos grandes pastores, estos grandes líderes de la fe, estos grandes varones de Dios, pero que luego eso, tienes un problema real y no hay respuesta, no hay experiencia para eso, ¿no? Que la fe no se puede convertir en un tema meramente intelectual ni meramente ritual, ¿no? A mí me asusta un poco ese tema, o sea, el hecho de decir, la perspectiva de Lutero era recuperar la fe para la cotidianidad hasta cierto punto, ¿no? Y nos encontramos con que 500 años después volvemos a caer en el mismo error, ¿no? Como iglesia, por eso yo creo que también lo de postevangélico es muy interesante hablarlo y comentarlo, porque volvemos a caer en el mismo error de tenemos una ritualidad, tenemos un tipo de sacramentos, tenemos una especie de sacerdotes que nos han ido surgiendo un poco sin meditarlo, ¿no? Pero de repente hay gente que, igual que Lutero se queja que los sacerdotes, a los curas, eh,
de su momento no eran los administradores de la gracia de Dios, pero ahora nos encontramos ese mismo problema muchas veces en cierta clase de iglesias, en cierta clase de movimientos en la que parece que son los pastores, los administradores de la gracia de Dios, ¿no? Es que yo veo muchas cosas que se repiten y por eso me ha llamado mucho la atención. Las cosas de las que yo me intento quejar en los relatos, en el fondo eran cosas de las que también en otro contexto y con otro lenguaje, pero eran las mismas de las que se quejaban. Claro. Creo que en ese sentido como que refleja primero como una cuestión de entropía natural de la vida religiosa, digamos, de que las cosas de la vida religiosa con el paso del tiempo van a ir endureciéndose, y por eso justamente es este principio de la Ecclesia Semper Reformanda, ¿no? Como que bueno, por más que somos parte de la iglesia, el cristianismo, tenemos la Biblia, tenemos a Jesús, esas cosas no cambian, digamos, pero sí hay cosas que cambian, porque si no la vida se va endureciendo y se va volviendo como una cuestión como muy rígida y que no transmite justamente esta vitalidad de la espiritualidad cristiana, ¿no? Que siempre ha tenido y que podemos conectar con la obra del Espíritu también, ¿no? Es este Espíritu que viene sobre el pueblo, sobre Jerusalén, y ahí cuando están todos los discípulos reunidos, de pronto algo sucede en ellos, que son ellos, pero es algo más, digamos. Hay una vitalidad, una riqueza, un poder, una dunamis, justamente de esta presencia del Espíritu en su pueblo, y que es muy fácil que con el tiempo se vaya volviendo cada vez más inflexible. Creo que eso es un punto que sucede mucho y que hace que hoy en día nos sentamos igual. Y creo que hay otra dimensión más, y es el hecho de que Lutero estaba justamente a fines de la Edad Media y al comienzo de la Edad Moderna, ¿no? Está muy a caballo en el cambio de era. Todo el lapso de su vida sucede mientras se está produciendo una transformación de época increíble, dejando un milenio medieval donde la Iglesia había dictado las pautas en Occidente, y de pronto entrando a una nueva época donde la racionalidad, donde el surgimiento de los estados-nación, donde el surgimiento de la burguesía, donde el surgimiento de la academia como un elemento secular, y bueno, todo eso está sucediendo mientras Lutero tiene esta profunda transformación al encontrarse con la gracia de Dios y que conoce mediante la fe. De igual manera nosotros estamos, creo, también a caballo, ¿no? Estamos ya habitando una época un poco más nueva, dejamos la modernidad atrás, no sabemos muy bien cómo se llama, la gente le encanta ir poniéndole nombres, le dice posmodernidad y a los 20 minutos dice, no, ya no estamos más en la posmodernidad, ahora se llama de otra forma, ahora es la posposmodernidad, porque sabemos que estamos como caminando en un terreno extraño, pero bueno, no sabemos muy bien ni cómo es, ni tenemos el mapa de ese territorio por delante, y la fe que hemos aprendido, así como Lutero aprende una fe muy medieval, la fe que hemos aprendido es una fe muy moderna, y nos la tenemos que ver en un contexto posmoderno, así como Lutero se la tuvo que ver en un contexto moderno. Claro. Entonces, esa disonancia de la fe que aprendí y cómo eso tiene que ver con el contexto en el que estoy, se parece mucho a los dilemas de nuestra generación. Y en ese sentido, si podemos celebrar que la Reforma existió y que la Reforma trajo un aire fresco al cristianismo, y eso hoy en día, después de muchos siglos de polémica católica antiprotestante, hoy en día hasta el teólogo católico más católico del mundo te puede decir, bueno, es verdad, hubo un cambio de aire que necesitábamos. Bueno, si eso pasó, si eso pasó, creo que también puede pasar ahora, digamos, que nosotros estamos en todo esto y no simplemente temerlo como se está por terminar el mundo, se está por acabar el cristianismo. Quizás, como en el contexto de Lutero, estamos hablando de un momento de una profunda transformación y que puede traer cosas muy positivas. Claro, yo por eso le puse de subtítulo lo de el apocalipsis tranquilo. Es decir, sí, es el fin del mundo, lo que tú quieras. O sea, es todo lo malo que está pasando, esto se está acabando todo, ya no existen los valores cristianos, todo lo que tú quieras, pero es el apocalipsis, pero tómatelo con calma, ¿no? No pasa nada. Yo estoy como tú, no creo que lo que venga por delante vaya a ser necesariamente horrible y negativo en todos los aspectos, porque el ser humano
es capaz de mucho mal, pero no solamente es capaz del mal, también es capaz de hacer cosas buenas, ¿no? Y que el propio Ujú, devenir de la historia yo creo que está ya muy marcado por la influencia del cristianismo y se nota ese, no sé cómo decirlo, es algo muy poético, por así decirlo, ¿no? Pero sí se nota cierta resonancia del reino de los cielos en muchas cosas que suceden, ¿no? Se nota que esa influencia está ahí. ujú, Pero yo creo que nos pasa como en la época de Lutero, hay mucho miedo a lo que viene por delante, el cambio ya está aquí, el cambio no lo podemos negar, el cambio lo estamos ujú. viviendo muchos y necesitamos explorar ese cambio, manifestarlo, planteárnoslo. Y lo que más me fascina de esto es que, al igual que en la época de Lutero, nos sucede ahora, que las verdades siguen siendo inmutables, porque donde la Ujú, gente se agarra no es a la cultura, no es a la forma, no es a la liturgia aprendida, sino que donde más se está agarrando es al principio básico de Cristo, el principio básico bíblico, lo más básico, esa ortodoxia pura, ¿no? Del que cree, ujú. por así decirlo, que es donde mucha gente no ve la diferencia, pero bueno, eso sería para hablarlo otro día. Los que confunden Sí, la ortodoxia bíblica con la ortodoxia cultural, por así decirlo. no, pero creo que sí se entiende y queda claro de lo que estás diciendo. Eh, no, yo creo que veo mucho eso, el término este que lo he escuchado ya como ir surgiendo por algunos lados, ¿no? Las generaciones post-evangélicas o grupos que son, como dice una autora que se llama Karel Dobler, que dice unchurched, y yo lo traduje al español como desiglesiados. Sí, A ver, esta figura de los desiglesiados, de los post-evangélicos, es verdad que hay personas que, así como se han desiglesiado y han dejado de considerarse evangélicas, también han abandonado la fe de cuajo, digamos. Eso pasa. Digamos. Ha pasado siempre, es triste, creo que muchas veces se podría evitar, pero ha pasado y va a seguir pasando de gente que diga definitivamente, bueno, rescato del cristianismo este elemento, esto me lo guardo para mi vida, estamos como en una época muy de consumo de las cosas, lo que incluye la espiritualidad, entonces, bueno, también existe un consumo de la espiritualidad cristiana y dice, bueno, no me quedo con el paquete cristiano en general, pero sí rescato esto y lo incorporo a mi vida porque me hace bien. Pero aunque eso existe, sí creo que existe también en un número mayor una generación de jóvenes en buena medida, pero también quizás no tan jóvenes ya, que sí han llegado a un límite de cansancio de cierto cristianismo cultural, pero que eso no implica un alejamiento de Cristo. Y me parece súper importante poder hacer hincapié en esto para poder tener también una pastoral sabia en todo eso y no estar confundiendo las ovejas y los cabritos, ¿no? sí. Y como poder hacer estas distinciones y poder reconocer en el agotamiento, en la tristeza, en la frustración de una nueva generación que está intentando darle sentido a su fe, poder reconocer ahí la búsqueda genuina de lo divino, la búsqueda genuina de la palabra de Dios, de la voz de Dios, de un vínculo que tenga sentido, que sea relevante, que sea auténtico con Dios, y que sea también profundamente ortodoxo en cuanto a la fe cristiana. Es decir, que no esté creyendo que Cristo fue un marciano, que no esté creyendo que la Biblia es un manual de cocina, lo que fuere, ¿no? Que sea profundamente cristiano, pero que al mismo tiempo pueda darse el lujo de poner en entredicho justamente este cristianismo cultural. Porque si bien quizás este cristianismo cultural se siente como una especie de fortificación que protege y que decimos, bueno, si se cae esta pared, tarde o temprano se va a terminar cayendo una cosa más valiosa que está adentro. Bueno, a veces, para poder salvar y cuidar lo que está adentro, también hay que permitir que algunas paredes se caigan, digamos, para poder construir mejores paredes, para poder construir mejores lugares para habitar, mejores casas, porque si no, lamentablemente, muchos jóvenes van a entender que en realidad el cristianismo es el cristianismo cultural si no permitimos leer entre líneas y filtrar qué es
lo esencial y qué es lo accesorio de todo eso, creo que va a terminar pasando eso. Bueno, van a decir, todo este paquete tengo que rechazarlo porque, bueno, si quiero a Cristo tengo que entenderlo con estas otras cosas que no tienen tanto sentido y tiro todo a la basura. Entonces, me parece súper importante que desde la literatura de ficción o desde la literatura más ensayística, teológica, podamos estar como filtrando esto, masticando esto y decir, bueno, de esta experiencia espiritual que nos transformó la vida, que es tan importante para nosotros, qué es lo absolutamente fundamental, qué elementos pueden ir cambiando y la fe se va a mantener en pie. Así que me parece súper, súper necesario que exista, por ejemplo, un libro como el tuyo. Creo que va a permitir este proceso de meditar la fe con cierta ternura también, ¿no? Que creo que el humor le agrega eso. Una ternura de decir, bueno, sí, es verdad, nos pasan estas cosas, pero no es que el otro es mi enemigo y es una... No, estamos todos en esta, todos nos hacemos mal unos a otros, otros nos hacen mal, pero en medio de toda esa búsqueda también hay un deseo genuino de poder encontrar a Jesús y poder encontrar la riqueza que tiene el Evangelio. Yo creo que sí, que es eso lo que pasa. A mí lo que me llama la atención de esto es que la sensación que yo tengo con respecto a todo esto que has estado explicando es que ese movimiento de necesito replantearme mi cultura evangélica, pero Ujú, sin rechazar a Cristo, sin rechazar el Evangelio de ujú, Cristo, a mí me recuerda mucho a mover del Espíritu Santo, es un propio avivamiento del Espíritu Santo. Hay mucha gente ujú. que entiende el momento de la reforma como una crisis, pero en el fondo también fue un avivamiento. Sí, sí. Eh, y creo que estamos en un momento muy similar. Yo cada vez que planteo esto, la gente entra en pánico, porque es eso, ¿no? Lo que dices. Estamos muy cómodos en nuestras formas, nos dan una coherencia, nos dan una sensación de pertenencia muy grande, entonces renunciar a eso es difícil. Ujú, Pero yo creo que hay un movimiento del propio Espíritu Santo que está llevando a mucha gente en muchos lugares diferentes a decir, necesitamos reformular algunas cosas, no tirarlo todo ujú, al suelo, pero sí reformular algunas cosas. Precisamente porque necesitamos ser relevantes en la vida diaria, ¿no? Es un poco como lo del humor, es una tontería. Sí, he escrito los cuentos un poco utilizando la herramienta del humor, ¿no? No es ujú, el fin en sí mismo, ¿no? Hacer reír, pero sí es una herramienta que se ha usado. Pero ujú, ¿por qué esto supone algo raro? Quiero decir, no sé, si lo utilizamos en la vida cotidiana, pero ¿por qué nos negamos a usarlo, por ejemplo, para hacer teología, ¿no? Y sin ujú. embargo están surgiendo un montón de cómicos. No todos son maravillosos, pero hay muchos que sí son muy buenos, que sí también utilizan la herramienta del humor para hablar de temas teológicos en YouTube, en vídeos. Ahora hay mucho movimiento de esto. Creo que es muy importante poder hacer esto, recuperar algunas cosas de la vida cotidiana. Y no dejo de ver esa comparación, ¿sabes? No, no es el mismo momento, no es la misma era, no son los mismos dilemas, no los que nos enfrentamos, pero sí hubo parte del Espíritu Santo inspirando a Lutero en ciertos momentos para señalar en cierta dirección, ¿no? Un poco proféticamente, ¿no? Oye, hay que ir hacia allá porque esto se está complicando. Creo que es un poco lo que está pasando ahora y que parte de la reticencia es la misma con la que él se encontró al final, Ujú. ¿no? Sí. La religión es muy fácil de mantener. La fe es un tema que no nos pertenece a nosotros, no sé. Siempre Ujú. pasa eso, ¿no? La fe es ceder el control a otro, a Dios, al Espíritu Santo, a la vida de Dios en nosotros. Pero la religión abstracta, pura, es muy fácil de controlar porque somos nosotros los que decimos qué hay que hacer, qué no Claro. hay que hacer, qué hay que decir y qué no hay que decir. Ceder ese control es muy bestia, sobre todo en épocas de tanta incertidumbre como un cambio de época como lo que estamos Ujú. viviendo. Y la pandemia, pues yo creo que ha acelerado mucho esa sensación de cambio de momento. Y es, no sé, a mí me parece que es necesario plantearnos dónde estamos, en qué nos parecemos a todo este tiempo y que tenemos que plantearnos estas cosas. No sé, yo estoy muy en plan anarquismo radical. Venga, venga, esto o sea, estoy en modo revolucionario del siglo XIX, total. O sea, vamos a planteárnoslo todo, no hay que pasar nada. Pero también lo hago desde la seguridad de mi ortodoxia de fe, o sea, desde mi propia Ujú. ortodoxia de fe, desde la ortodoxia del evangelio más básico, te das cuenta El de que querigma. la fe bien puesta puedes plantearte estas cosas, ¿no? Cuando no te las puedes Sí. plantear es cuando la fe no está bien puesta, es lo que tú decías, ¿no? Claro, justamente. Lo tiramos todo, ¿por qué? Porque no.
porque no sabes distinguir. Claro, justamente. O Gente sea, a la que se le ha enseñado a vivir a Dios a través de la iglesia. Entonces no pueden ujú. pensar tener fe sin iglesia. Claro, claro. Sí, creo que le diste ahí en el clavo, ¿no? Si la fe se cae a pedazos porque se está revisando algún elemento del cristianismo cultural, que no estamos hablando del anuncio del reino de Dios, que no estamos hablando de la cristología, que no estamos hablando de, no sé, la teología propia, quizás nuestra experiencia con Dios ha estado excesivamente mediada por ese cristianismo cultural y eso es un aprendizaje de poder hacer como una separación, porque el camino justamente va hacia un deseo de vivir una experiencia espiritual auténtica y no simplemente como acartonada o, bueno, justamente todos los mambos de Jesús con los fariseos, que eran los religiosos de su tiempo, que podían mantener justamente una vida espiritual o religiosa aparentemente muy piadosa, pero en la cual Dios estaba bastante ausente. Bueno, creo que ese peligro, como Bonhoeffer lo estudió muy bien a eso, ese peligro siempre está latente y que no, nada hace que por más que yo tenga mi piedad y mi devoción y sea un cristiano muy comprometido y demás, nada implica que no me pueda pasar a mí también, ¿no? Entonces, poder vivir como en ese tipo de estar pidiendo la claridad del espíritu justamente para ir removiendo lo que tiene que ir cambiando mientras se va purificando lo que tiene que permanecer, por así decirlo. Es que es lo de las Eh, y, purificaciones. y si no hacemos eso, lo más probable es que muchas veces también la fe se pierda, pero simplemente que se pierda porque ya empieza a ser cada vez más grande la distancia entre una fe que da sentido al mundo y mi propia experiencia, que termino como aplastado por todo eso y pasándola mal o sintiendo que, bueno, no tengo que perder la fe porque si no voy a arder eternamente, en vez de estar viviéndola como un acto de confianza y de vida plena, que es el tipo de discurso al cual Jesús nos invitó, ¿no? Entonces me parece súper, súper importante hacer este tipo de filtros para poder mantener la fe. Quizás otro pueda decir, no, yo quiero mantenerme siempre tranquilo en las cosas como ya las tengo dadas y no moverme de eso. Bueno, a mí me resulta muy difícil poder mantener la fe en eso y me da un poco de esperanza que un gran avivamiento, una gran reforma de la iglesia como la de Lutero, empezó en buena medida de un treintañero descontento con la fe que había aprendido. Y como notando las disociaciones que existía entre el Evangelio, que lo cautivaba, y algunas cosas muy culturales, decía, acá no hay mucha coherencia. Me da un poco de esperanza de que quizás hay algo bueno detrás de todo esto y no simplemente caos y guerra y destrucción. Claro, yo creo que no. A mí una cosa que siempre me hace mucha gracia es todo lo que se quejaron en su momento los católicos de lo que estaba proponiendo Lutero y sin embargo la Iglesia Católica de hoy en día está más cerca de la reforma que pedía Lutero hasta cierto punto. Pues, por ejemplo, todo el tema de las bulas, de los poderes temporales, todo eso se ha ido diluyendo con el tiempo y hacia donde se ha acercado más hasta cierto punto, ¿no? O sea, no es aquí llamada al ecumenismo, en el que nadie entre en pánico, no estoy hablando de eso, ¿no? Yo quiero decir que lo que sembró Lutero en aquel momento fue, al final convenció a todo el mundo. Yo creo que hay muy poca gente que ¿Es no así? se quedara ¿Es convencida. así? Y esos vicios supremos que tenía la iglesia en ese momento los acabó dejando. Luego vinieron Ujú. otros, ¿no? Pero se me entiende, ¿no? Entonces yo creo que sí, que está guay poder hacer eso. Ese tema que decías de la gente que se convence de tener que estar por miedo, ¿no? Al infierno y tal. Yo he ido dejando cosas así, cuando he escrito algunos personajes, he ido Ujú. dejando cosas que hablan de eso. Cuando el chaval del día antes del fin del mundo habla de... Es que lo estaba releyendo antes y he dicho, ojo, esto lo he puesto yo y no me acordaba.
había intentado confesar siempre su descontento, confesar su criticismo, ¿no? Como una cosa muy mala. Yo intentaba resaltar ahí, pero no sé si quedó claro, ¿no? De que a él siempre le han dicho que su criticismo, su necesidad de cuestionar las cosas era algo malo. Y eso es lo que al final le saca esa frustración tan bestia, ¿no? Como para hacer lo que hace. Pero le pasa también al pastor de Ahora mis ojos me ven, ¿no? Que tiene muchísima vergüenza de los vecinos, o sea, lo que siente es vergüenza ajena y le impide moverse. Es el miedo, es la vergüenza, es la ira, y lo que no puede ser es decir, o sea, es tan fuerte el Evangelio, es tan fuerte la verdad del Evangelio que sobrepasa las propias enseñanzas culturales que nos han dado. Entonces, no podemos defender el Evangelio, y es de lo que somos tan conscientes mucho, si estamos todo el día anclados en miedo, en vergüenza, en culpa, ¿no? En todos estos dilemas. Creo que es un poco lo que también quería hablar Lutero en su momento, cuando me quedaba en esa parte donde explicas en qué consiste realmente la justificación por la fe en el contexto de Lutero. Creo que es muy interesante ese punto de vista y creo que necesitamos volver a plantearnos algo así, tan radical como lo que hizo él. Y creo que, no sé, mola mucho poder mirar, comparar estas dos cosas y decir, no estamos tan lejos emocionalmente, ni espiritualmente. Sí, Puede servir. Lutero en buena medida como retoma su idea esta de la fe, que las fides, ¿no? La utiliza como este término, la sola fide, pero tiene que ver mucho con un concepto que usaban mucho los místicos, que es la fiducia. La fiducia entendido como una confianza, como una entrega, como un arrojo en Dios. Que en el fondo es eso, ¿no? La experiencia de fe no puede ser otra cosa más que un arrojo y una confianza en los brazos de Dios, sabiendo que Dios está. Obviamente que es difícil arrojarse, o sea, confiar es difícil. Nos pasa constantemente con la gente que tenemos alrededor y nos pasa también en torno a la fe esta, ¿no? Arrojarnos en los brazos de Dios y decir, bueno, listo, Dios me va a sostener, Dios me va a agarrar, no me voy a caer. No es fácil, pero es el tipo de invitación a la que nos hace el cristianismo. Si no hacemos eso, simplemente somos unos desconfiados religiosos. Confiamos mucho en nuestro sistema, pero no hay nada más allá. Ya está. Sí. Y, o sea, y que conste que no voy muy lejos y no estoy mirando a otro, me miro a mí mismo y soy muy consciente de cómo me cuesta la confianza, pero entiendo que ese es el camino, digamos. Sí. Entiendo que ese es el camino como para salir del propio laberinto religioso, bueno, animarse a dar el salto y a confiar ciegamente en los brazos de Dios. Bueno, no sé cómo termina este asunto, Noah. No sé cómo... Si no recuerdo mal, habíamos hablado en un momento de que iba a ser una charla de unos 30 minutos, quizás. Sí, en algún momento dijimos eso y dije, no, no, no. No, no creo que pase. No pasa. No dije nada, en plan, no va a pasar, eso no va a No, no pasar. estaría pasando. Tenía que apuntar a las notas, pero creo que ya hemos hablado de casi todo. Y yo creo que ya aquí mi familia tiene el límite ya puesto la alarmita roja diciendo, ya no pueden más. Se está por destapar. Poder hablar contigo de esto me resulta muy edificante, muy, no sé, no sé cómo decirlo, muy acogedor poder hablar de este tema, ¿no? Y ver que no es tan difícil estas ideas que parecen tan desconectadas, ¿no? Fíjate cómo se han juntado solas sin Muy querer. sola, sí, la verdad, la verdad. Un libro de teología del siglo XVI y un libro de ficción sobre el apocalipsis tranquilo tienen que ver. Yo te quiero agradecer, ¿no? Porque la verdad que disfruté un montón de la lectura de tu libro y para los que anden por ahí, no pierdan el tiempo, vayan, cómprenlo, consíganlo y compártanlo con otros. Creo que va a ser un bálsamo para muchos y va a ser también una carcajada que de por sí esto es algo que vale mucho la pena y más en un tiempo como el que estamos, donde cuesta tanto encontrar algunas buenas noticias
y a alguna gente le está pasando realmente muy mal. Entonces vayan a buscar el libro de Noah que lo van a disfrutar un montón. Y yo te agradezco mucho que lo hayas leído y que me hayas hecho estas preguntas tan interesantes y que hayamos podido tener esta charla. La verdad es que creo que va a molar mucho, yo creo que a la gente le va a gustar. Los desvaríos estos históricos, teológicos, no sé cómo llamarlos. Pero bueno, nada, muchas gracias y gracias por este ratillo y espero que, bueno, que a la gente le haya gustado, que hayan llegado hasta aquí después de Sí, estas sería genial horas. que se hayan quedado con nosotros hasta este momento. Gracias, Noah, te mando un abrazo grande y gracias también a todos los que están por ahí conectados, mirando. Un abrazo para ustedes también. Pues igualmente, un abrazo grande y nada, a ver si en otro momento nos vemos y hacemos otra charla de estas. Me encantaría. Pues hala, un abrazo, adiós. Chao, Fíjate. chao.